Y hoy tenemos un temón, es cuando se genera la verdadera grieta y cuando empieza el Juego de Tronos. Así que vamos sin dar mucha más vuelta a ver el videíto de los autores del libro y después vamos a reflexionar un poco nosotros en este punto tan importante de la historia. Es clave este punto de la historia porque te ayuda a entender más del 60% del Antiguo Testamento, te ayuda a entender este episodio de hoy, es la base para después entender a quién hablan los profetas, de qué reyes habla y qué pasó después, y un montón de cosas de la historia que se explican en lo que empezó a desencadenarse en el episodio de hoy. Así que, sin dar más vuelta, vamos a compartir pantalla con sonido y vamos a poner el video de Randy. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido ahí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía ahí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron: «Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted del duro trabajo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad». El rey Roboán consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. «¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?», preguntó. Respondieron ellos: «Si su majestad se pone al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre». Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó: «¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice: alívienos del yugo que su padre nos echó encima?» Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: «Este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo». Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron: «¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos». Sesión 14. Un reino desgarrado en dos. Cuando mi hijo Stephen estaba en el último año de la secundaria hace unos años, tomó una clase de crítica de cine. No había clases así cuando yo estaba en la secundaria, donde el objetivo fundamental de la clase es ver películas. Te digo algo, la escuela habría sido una experiencia más agradable si hubiera podido ver más películas. Cuando terminas de ver la película, escribes una crítica basada en 6 categorías. La primera es el escenario, el lugar y las circunstancias donde se lleva a cabo la historia. En segundo lugar están los personajes. ¿Quiénes son los principales personajes de la historia? Luego identificas el punto de vista. ¿Desde el punto de vista de quién se cuenta la historia? Después está la trama. Hay acciones que se desarrollan y generan el conflicto principal. Más tarde tenemos la resolución. La historia llega a cierta conclusión. El conflicto se resuelve positiva o negativamente. Por último, está el tema. Hay un tema principal en cada buena película, como en la película Sueños de Libertad, cuyo tema es, adivinaste, la redención. He aquí el escenario de la historia. Hacia el final de su reinado, el rey Salomón se volvió muy agresivo en cuanto a construir proyectos y barcos. Para pagarlos, cobraba muchos impuestos a las personas y las obligaba a participar en trabajos pesados. Salomón muere y el trono pasa a su hijo de nombre Roboán. Aquí es donde se reanuda nuestra historia. ¿Quiénes son los personajes principales?
Primero tenemos a Roboán, el hijo de Salomón que ocupa el trono. Es de la tribu de Judá. En segundo lugar tenemos a Jeroboán de la tribu de Efraín. Pareciera que ponerle a un hijo un nombre que termine en Boán estaba de moda en ese entonces. Roboán, Jeroboán, Randiboán, Maxaboán, Jacoboán, Bobaboán. Te reto a que lo intentes con tu propio nombre. A Jeroboán nos lo presentan en Primera de Reyes, capítulo 11. Él era un joven oficial muy exitoso y capaz y por supuesto digno de pertenecer al gabinete de Salomón. Un profeta le dice a Jeroboán que Dios va a hacerlo rey, pero no ahora. Parece que Jeroboán no espera y se rebela. Salomón intenta matarlo, pero Jeroboán escapa y huye a Egipto. ¿Punto de vista? Hay una película que salió hace años llamada En el punto de mira. Básicamente muestra la misma escena dramática de un bombardeo desde la mira de unos 4 personajes diferentes. Cada ángulo le transmite a la audiencia una opinión diferente de lo que pasó. En la Biblia hay 2 puntos de vista en todas las historias. Tenemos un punto de vista de la historia secundaria y el punto de vista de la historia primaria. O cómo vemos nosotros que se desarrolla la historia, o cómo ve Dios que se desarrolla. Vamos a comenzar primero con el punto de vista de la historia secundaria. ¿Cómo pudieron haberla escrito en el diario de Jerusalén? Aquí está la trama. Cuando Salomón muere, Jeroboán siente que puede ser una buena oportunidad de volver a casa y pedirle a Roboán que lo libere. Cuando está frente al rey le dice: «Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad». El rey Roboán consulta con los ancianos que sirvieron a su padre Salomón. Me gusta el consejo que le dan. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Primera de Reyes 12:7. Pero Roboán rechaza su consejo. Luego va con los jóvenes con los que creció y que ahora les sirven. Esta es una idea alocada. No solo son jóvenes y sin experiencia, también están determinados a decirle al rey lo que quiere escuchar. Esencialmente le indican: haz que su yugo y su carga sean aún mayor. El rey Roboán acepta el consejo de esos jóvenes. Esa es la trama, que tiene todo tipo de conflictos imaginables. Ahora la resolución. ¿Cómo se resuelve este conflicto, ya sea positiva o negativamente? Se resuelve con la división de la nación. Se desgarra en 2. Jeroboán se lleva a las 10 tribus de Israel al norte y forma una nueva nación llamada Israel. Se convierte en su rey. Roboán se queda como rey de las 2 tribus restantes en el sur, Judá y Benjamín. Su nación se llama Judá. Ahora veamos el tema. ¿Cuál es el tema principal de la historia? Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Jesús dijo eso cuando algunos de los maestros de la ley sugirieron que estaba echando fuera a los demonios por el poder de Satanás. Jesús señaló: Satanás es muy listo para saber que si echa fuera a su ejército, su empresa no tendrá éxito. Parece que los seres humanos no son tan listos, porque hacemos eso todo el tiempo. La vida ya es bastante dura al enfrentarte a todas las influencias externas. Es totalmente loco que las personas de la misma familia, del mismo equipo, se vuelvan unas contra otras. Jesús dijo que esa familia estaba destinada al fracaso. Y claro, fracasó. La que alguna vez fue la nación poderosa que Dios construyó de la nada, de la que hablaba todo el mundo, imparable en todos los sentidos, ahora ha sido debilitada severamente. No por un enemigo externo, sino desde adentro. Vemos que pasa lo mismo en nuestros días con nuestras familias, nuestros vecindarios, nuestras iglesias, nuestras ciudades y nuestra nación. Cuando estamos divididos entre nosotros, con el tiempo nos derrumbamos. Ese es el tema de la historia secundaria que debemos entender hoy. Pero si cambiamos el punto de vista, encontraremos más. Si lo observamos desde la perspectiva de Dios, vemos cómo se desarrolla la trama un poco diferente. Si observamos esta historia desde arriba, nos dicen que cuando Roboam decidió no escuchar a las personas, las cosas tomaron ese rumbo por voluntad del Señor.
Después que Jeroboam organizó esta insurrección masiva y se volvió rey, nos enteramos que Roboam formó un ejército de 185,000 jóvenes para iniciar una guerra civil. Dios mandó este mensaje para detenerlos en seco. No vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas. Regrese cada uno a su casa porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Desde la historia secundaria parece que la causa del conflicto fue la decisión de Roboam de escuchar a los consejeros jóvenes e ignorar las necesidades de las personas a quienes servía. Dios seguramente usó ese acontecimiento humano, pero la causa principal fue Dios mismo. Y eso nos lleva a un tema mucho más grande. Si una familia está dividida contra Dios, no puede mantenerse en pie. Dios tomó esa decisión cuando Salomón aún era rey. Salomón dejó que sus muchas mujeres extranjeras lo alejaran de adorar solo a Dios. Dejó que su corazón siguiera y adorara a otros dioses. Aquí está lo que aprendemos al final del último capítulo de la historia. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: «Ya que procedes de este modo, y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino, y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a éste, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido». Primera de Reyes 11:9-13. Dios ha sido más paciente con Israel. Él estuvo haciendo su parte a la perfección, bendiciéndolos, expandiendo su territorio, y la lista sigue. Pero Israel falló al hacer su parte. Salomón distorsionó tanto la adoración de Israel a Dios al adorar a otros dioses que nadie le daría el crédito por el crecimiento y la fuerza de esas comunidades increíbles al nombre del Señor. Israel estaba distorsionando del todo el plan de Dios en la historia primaria, para revelar su promesa, su presencia, su poder y su plan a fin de recuperarnos. El debilitamiento severo de la nación de Israel al dividirse en dos tendría sentido para los extranjeros cuando vieran los hechos. Siempre que Israel era completamente devoto a Dios, prosperaban. Pero cuando dividían sus lealtades con otros dioses o intereses, se debilitaban. Conforme la película se acerca al final, sabemos que habrá una secuela. Como en la famosa trilogía del Señor de los Anillos, sabemos que hay más en la historia. Pero por ahora los créditos comienzan a aparecer. Podemos levantarnos y dirigirnos al auto, o podemos quedarnos sentados un momento y reflexionar en el poder de ambos temas en nuestras vidas. En la historia secundaria, una familia dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de que esto no esté pasando en nuestro hogar, en nuestra iglesia o en nuestra nación. En la historia primaria, una familia dividida contra Dios no prosperará. Para experimentar las bendiciones completas de Dios, para asegurarnos de que todo funcione bien en nuestras vidas, debemos amar a Dios por sobre todo y alinear nuestras vidas con su plan de la historia primaria. Antes de levantarnos y tirar la bolsa vacía que contenía las rosetas de maíz y buscar nuestras llaves y abordar nuestro auto, necesitamos elevar esta oración a Dios. Gracias por tu provisión para mi vida. Hoy te doy toda mi devoción. No quiero tener división en mi historia secundaria ni contigo en la historia primaria. Dame la fuerza para cumplir bien esa promesa. Amén. Discusión del DVD. Bueno, llegamos a este episodio de la historia en que, haciendo un breve recorrido por los últimos años de la historia de Israel, habíamos tenido la época en que era gobernada por jueces, que eran jueces puntuales en distintas regiones, que liberaban al pueblo de todos los ataques del enemigo, pero era una espiral descendente, porque una vez que Dios los liberaba, se olvidaban de Dios y volvían a caer en lo mismo, y se hacía una espiral que cada vez era peor, hasta el modelo de antihéroe que termina siendo el mismo Sansón. Y después de eso el pueblo pide un rey, y como rey viene el primer rey, el modelo de lo que no tiene que ser un líder, que es el modelo de Saúl.
vemos que Saúl termina, le termina importando más la apariencia frente al pueblo que realmente ser un rey bueno, y termina su vida de la peor manera. Y asciende después de él un rey que se llama David, y este rey David es un rey conforme al corazón de Dios, no sin errores, no sin haberse equivocado en el camino, como lo vimos hace un par de estudios, pero con un corazón tierno y humilde como para reconocer sus errores, acomodar el camino y volver a Dios, y tener un corazón y volver a la felicidad que solo trae Dios y solo trae su presencia cuando uno se equivoca. Después de eso, vimos que hereda el trono el hijo de David que se llama Salomón. Tenemos un periodo de 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón, que Salomón es un rey que es sabio, que hace crecer, entra en auge el reino de Israel hasta como nunca antes había tenido y como nunca después lo va a volver a tener. El reinado de Salomón es la punta de la montaña en prosperidad, en territorio, en riquezas, en tantas cosas del reino de Israel. Porque a partir de ahora empieza otro espiral descendente, que es cuando se empieza a ver y notar el espiral descendente. Pasa quizás la misma historia que con los jueces, pero ahora con reyes de los reinos. La historia cuenta, como recién veíamos en el videíto, la historia es la siguiente. Muere Salomón. Ya antes, cuando Salomón estaba reinando, uno de sus siervos, uno que participaba de las decisiones de la corte real, se rebela contra él y quiere tomar el trono. De hecho, Dios le había dicho a través de un profeta que él iba a tomar el trono. Pero él quiere tomarlo a su tiempo, a su manera, y él va y quiere tomar el trono, pero no era el momento, y termina huyendo a Egipto. ¿Sí? Esto era uno de los siervos, fíjense, tratemos de imaginarnos más tirando a este tipo de series épicas, donde hay un rey que quiere sostener su poder y es atacado por distintas personas que creen que lo pueden hacer mejor. Bueno, una de estas se llamaba Jeroboam, y termina huyendo y yéndose a Egipto porque su rebelión sale mal. Pero pasa lo siguiente, pasa que Salomón muere. El ejemplo de Salomón como rey termina siendo un ejemplo de mucha prosperidad, pero que termina dejando a Dios en un segundo o tercer plano con respecto a otros dioses. Termina prefiriendo otros caminos, por más que al final de los días algunos piensan que se arrepintió y que cambió de parecer y que a partir de ahí cambió sus últimos días y nos da las lecciones como la de Eclesiastés. Todo el reinado de Salomón fue muy bueno, muy próspero para afuera, pero para adentro vamos a empezar a ver como vieron a la gente que le va muy, muy bien en la vida, le va demasiado bien, pero mientras por dentro está tomando malas decisiones. Eso de por ahí no se ve inmediatamente en la vida, porque puede seguir yendo bien, pero las malas decisiones en la vida terminan deviniendo en problemas, no solo para nosotros ahora, sino también para el futuro. Y esto es lo que pasa. Muere Salomón, y el que le toca el trono es el hijo de Salomón, un tal Roboam. Este hijo toma el trono, pero Jeroboam se entera que había muerto Salomón y vuelve a reclamar lo que él creía que le correspondía. Entonces se da este ida y vuelta, que es muy interesante para que podamos charlar. Porque viene, se presenta a la asamblea, Jeroboam con otros de la asamblea, se presentan y le dice, che, tu papá se le fue de las manos la ambición de querer construir, crecer, y nos explotaba con impuestos. ¿A alguno le suena algo de esto? No sé si son comentarios que estamos hablando de hace 2.900 años o es algo actual, ¿no? Dice, me estás oprimiendo con los impuestos, me estás reventando con los impuestos, no damos más. Entonces, por favor, aliviananos la carga, así podemos vivir todos en paz y podemos vivir bien. Entonces se le dice, esperen, lo saque, le dicen 3 días vuelvan y les voy a tener una respuesta. Entonces, ahí está Roboam consultando primero con los ancianos que habían estado con su papá, que había sido sabio, y los ancianos le dicen, tranquilo, lo mejor que puedes hacer es tratarlos bien, porque con eso vos vas a poder gobernar y tener un buen reinado. En cambio, él después también va y le pregunta a sus amigos jóvenes. Y los jóvenes, que muchas veces mucho ímpetu tenemos, yo me considero joven, mucho ímpetu tenemos,
y le dan el peor consejo que podrían darle, le dicen, te están desafiando, vos andá y decile y mostrales que vos tenés el poder bien puesto, vos tenés los zapatos bien puestos. Y fíjense, hay muchas respuestas traducidas en distintas versiones de la Biblia, pero en una versión de la Biblia traduce como sigue la respuesta como sigue. Lo dice la Biblia y lo estoy leyendo literal, que es Primera de Reyes 12:10. Y a los jóvenes que habían crecido con él, o sea, sus amigos, los amigos con los cuales él se había criado, los jóvenes que habían crecido con él, dijeron, a esa gente que te habló de esa manera y que dijo, tu padre fue muy duro con ellos, disminuye un poco esa dureza, deciles, fíjense el consejo, deciles lo siguiente, mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Estoy leyendo la Biblia. ¿Qué estaba diciendo? Básicamente, acá en cordobés se diría mostrar que vos la tenés más grande. Estoy leyendo casi literalmente lo que dice la Biblia, no estoy inventando nada. Le dice, decile, va, con ese tipo de créete más macho, hacete el bueno, el picante, le dicen este mal consejo que termina, va y se los dice, ¿saben qué? Si mi papá era malo con ustedes, yo voy a ser el doble de malo con ustedes. Si mi papá le daba con látigo, yo le voy a dar con cadenas. ¿Saben qué? A mí no me asustan. ¿Y qué termina pasando? El reino se divide en dos. El reino de Israel se divide en dos. Por una parte, las 10 tribus del norte, que pasan de ahora en adelante a llamarse Israel, y las 2 tribus del sur, que son Benjamín y Judá, que son las dos, una división, el reino dividido y partido y rasgado al medio. Y empieza a haber una guerra, porque Jeroboam junta 180.000 soldados y está dispuesto a ir a pelearse contra sus hermanos. Fíjense que veníamos de la historia que estaban peleándose con enemigos de afuera, ¿no? Estaban peleándose con aquel que los oprimía, con aquel otro que los trataba mal, estaban peleándose con aquel pueblo que eran todos injustos. Y ahora por estas decisiones y por no poder unificar y por no poder charlar, dialogar, sentarse a charlar, pasa que se genera la verdadera grieta en la historia del reinado de Israel. La grieta no es algo que estamos viviendo nosotros ahora, sino fue algo que tiene miles de años, y es algo que se empezó a dar en esta situación. Se divide entre los que siguen a Jeroboam y los que siguen a Roboam, y se divide el reino en dos. Y a partir de acá viene la catástrofe misma del pueblo de Israel, porque vamos a ver cómo Dios le sigue teniendo paciencia, pero cada vez se va poniendo peor, peor, peor. Es más, en el reino de Israel, reino del norte, suceden 20 reyes. Y el epitafio de todos los reyes, ¿viste? El epitafio ese que se escribe en la lápida. Bueno, el epitafio de cada uno de estos reyes es, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. 20 reyes seguidos, que todos iban uno después, uno peor que el otro, hasta un rey que se llama Acab, que adivinen cómo termina. Acab acaba mal. Uy, malísimo el chiste. No importa. Termina mal. Después vamos a llegar a esa historia, pero es como una espiral descendente, cada vez alejándose más y más y más de Dios. Cada uno de los reyes iba haciendo una cosa peor que la otra, y como Dios había advertido en la ley, ya nos vamos a poner, pero terminan cayendo los dos reinos en distintos tiempos, pero terminan cayendo el reino del norte y el reino del sur porque se olvidan, y esta espiral descendente, un rey peor que el otro, termina en 20 reyes malos en Israel y terminan cayendo en manos de los asirios, y en el reino del sur, en Judá, son 20 reyes también, en un periodo un poco más prolongado de tiempo, porque cae después que el reino del norte, pero 20 reyes después termina cayendo. De esos reyes hay 4 que son reyes buenos, que son reyes que tomamos con las pinzas y decimos, este hizo lo bueno, este volvió a la ley, este volvió a acordarse de Dios. Este rey, no terminan todos los epitafios mal, pero bastante mal igual les va, porque al final de la conclusión de este proceso, lo que Dios dice es, la maldad de ellos llegó hasta el colmo. Ya no se puede ser más malos que lo que son ellos. Voy a tener que intervenir porque la historia acá está yendo mal. Entonces, es muy clave entender esta división
que se han dividido estos dos reinados. Y es muy clave entender esto porque después un montón, una gran proporción del Antiguo Testamento son libros que se llaman de los profetas o libros de la historia a partir de acá en adelante, que uno tiene que entender, porque los profetas, hay profetas que hablan a las 10 tribus del norte de Israel, las que digamos se dividieron con Jeroboam, y hay profetas que hablan a Judá. Por ejemplo, Isaías, que es uno de los profetas que más se conoce, le habla al pueblo de Israel. Entonces, sabiendo esto, vos sabés a quién les habla. Y la enemistad, a partir de acá, a partir de este momento, se genera una enemistad interna. Dice que entre Roboam, mientras bien Roboam y Jeroboam, nunca cesaron los conflictos entre ellos. Esa división que hubo entre hermanos, entre un pueblo que Dios llamó para ser bendecidos en esa tierra, por seguir a otros dioses, por hacer lo que no les convenía, terminaron peleados entre sí, divididos y en un conflicto interno permanente. Y saben que cuando uno se pelea para adentro, como dice el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, que sean unidos en cualquier tiempo que fuera, creo que lo estoy citando mal, porque si ellos se pelean, ¿qué va a pasar? Los devoran los de afuera. Bueno, lo que decía Hernández en el Martín Fierro es lo mismo que les pasó, pues empezaron a pelear entre ellos y terminaron devorados por los de afuera. Y quiero detenerme un poquitito, porque este punto que es tan clave en la historia, fíjense, tres reinados, en el cuarto reinado ya explotó todo por las nubes, ya empieza a haber una grieta insalvable. Es más, mucho de lo que después leemos en Jesús tiene mucho que ver con esta grieta. Por ejemplo, a Jesús en un momento le dicen, che, pero qué bueno puede salir de Galilea, los judíos. ¿Por qué? Porque se odiaban con los del norte. Jesús tiene un encuentro con una mujer que era una mujer samaritana. Samaritana era de Samaria, porque hacen capital después con el tiempo a Samaria, los del norte. Entonces se odiaban entre judíos. Y el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, que no había ninguno bueno entre los judíos y un bueno que era de los enemigos de los judíos. Vemos mucho de esto en que esta grieta traza una línea vertical que divide y creo, y estoy convencido con los años y con el estudio, me fue pasando en convencerme en lo siguiente, que hay pecados que nosotros tenemos como muy arraigados en nuestra cultura, que son pecados insalvables, pecados que son re pesados, y muchas veces los asociamos con pecados sexuales, que no digo que no tienen consecuencias y que no están mal, no estoy diciendo eso, pero muchas veces por colar el mosquito se nos pasa el camello. En la Biblia los pecados que tienen mayores acciones por parte de Dios son los pecados que generan divisiones entre hermanos. Los pecados que generan divisiones entre hermanos fueron los que más se acusan en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando a unos se querían dividir unos con otros, por ejemplo en el desierto, cuando estaban en el desierto, se querían dividir, no. Dios ahí intervenía y eliminaba a los que querían dividir. Después lo vemos en el Nuevo Testamento, los que quieren dividir al pueblo de Dios en dos, son los que más implicancias tienen. Hay pecados que muchas veces se nos pasan por alto, como los pecados de murmuración, envidia, contienda, que son los pecados que por ahí más énfasis se le hace en el Nuevo Testamento. Porque es cierto que se condenan otras cosas, pero no podemos por esas cosas, por colar el mosquito, que se nos pase el camello. Dios es un Dios que creó a la humanidad para estar unida, no para estar separada. Dios creó a la iglesia, creó a un pueblo para que sean uno, no para que vivan separados. Y acá, ¿qué pasa? La grieta que vemos hoy en la sociedad es consecuencia de vivir lejos de Dios. Y muchas veces la grieta que se genera hasta dentro de la iglesia, y digo la iglesia a nivel general, por modo de pensamiento, hace que si nos peleemos entre nosotros, nos devoren los de afuera, porque mientras más pasamos tiempo mirándonos el pupo, mientras más nos miramos a nosotros mismos, menos miramos para afuera. Y la verdadera batalla está en ir a rescatar a las personas que necesitan de Jesús y que están fuera de la grieta que muchas veces se plantea puertas para adentro.
No podemos, en equipos de trabajo dentro de comunidades, no podemos vivir en división. No es una opción vivir divididos. No es una opción. Y si hay una división o hay algún conflicto, se tiene que solucionar en buenos términos, porque nosotros no tenemos tiempo para pelearnos entre nosotros, porque si nos peleamos entre hermanos, nos devoran los de afuera. Nuestra batalla tiene que estar, pueden haber diferencias, pueden haber distintos perfiles, distintos modos de pensar, pero cada uno de nosotros nos tenemos que centrar afuera. No podemos pelear batallas puertas para adentro, como empezaron a pelear Jeroboam y Roboam, y como empezaron a pelear todos los reyes en adelante. Hay un montón de conflictos, porque acá empieza un juego de tronos, a ver quién tiene más poder, quién tiene menos poder, que a aquel reino le va mejor, que a mi reino le va peor, que aquel rey, y hay muy pocos ejemplos contados con los dedos de la mano, efectivamente contado con lo de una mano, 4 ejemplos de reyes que se volvieron a Dios y que en ese Dios encontraron la solución a los problemas para los enemigos externos. Porque cuando nos empezamos entre nosotros a pelear o a generar grietas o a generar divisiones o a jugar juegos de tronos, a tarde o temprano, yo pienso que más temprano que tarde, terminamos como terminó Israel, en la lona total, con pérdida de sentido, pérdida de identidad. Ya lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, no me voy a anticipar a esto, pero cuando empiece este juego de tronos y juego de divisiones internas, terminamos mal. Esto, en la historia primaria, es muy bueno entenderlo, en la historia que estamos trazando de Génesis a Apocalipsis. Es muy bueno trazar este punto, porque en este punto se abren 2 ramas del pueblo de Dios. Se abren 2 ramas, una es Israel y la otra es Judá. Y como sabemos, la salvación viene de Judá, de la tribu de Judá, que es Jesús. Pero mientras tanto, empiezan a suceder episodios uno más triste que el otro a lo largo de este Juego de Tronos. Creo que se podrían hacer 15 temporadas o más, teniendo en cuenta cada una de las historias, cada una de las catástrofes que suceden, cada una de los problemas que trae estar divididos. Lo que es más, después esto se ve con el tiempo, porque hubo una persona que vino a romper esa división. Porque ya no tenemos por qué estar divididos. No hay que estar divididos. No tenemos ningún motivo para estar divididos. Hay una persona que trajo esto que se llama Jesús. Jesús trazó puentes entre todas las personas. El primer ejemplo, la primera mujer que sale y que empieza a hablar de Dios a los demás, de Jesús a los demás, se llamaba, no sabemos el nombre, sabemos que era la mujer samaritana, que está en Juan 4. Jesús empieza a estos puentes, a esta grieta insalvable. Jesús con una y otra vez, viene a demostrar que ya no existe una grieta, una pared. Es más, después Pablo, hablando de lo que Jesús hizo en la cruz, dice que Jesús en la cruz derrumbó el muro que dividía a los judíos de los gentiles. Ya no hay divisiones, ya no hay por qué separar, acá vos, acá yo. Ya no hay por qué hacer exclusivo un mensaje, ya no hay por qué hacer grupito de yo soy mejor que el otro. No hay por qué dividir, porque en esa cruz Jesús partió al medio toda la grieta, trazó un puente, porque Jesús fue el que trazó el verdadero puente con esa cruz. Y nosotros tenemos que aprender a vivir y a disfrutar de la unidad. Hay muchos versículos que hablan de estar unidos. La unidad es un regalo que nos trae Dios a nosotros, que disfrutarla, estar unidos es mucho más que estar juntos. Estar juntos es estar así, estar unidos es estar entrelazados, saber que dependemos los unos de los otros, aún con nuestras virtudes y nuestros defectos. Nosotros somos parte de un cuerpo, en Efesios 4 lo dice claro, sean ustedes responsables, trabajen arduamente para mantener la unidad que es en el vínculo de la paz. Así como Dios llamó a muchas personas distintas, nosotros nos mantengamos unidos, ligados por el Espíritu Santo, por las coyunturas, y así, en unidad, vamos a crecer en todo como la cabeza que es Jesús. Estoy citando Efesios 4:15. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces estamos empezando a acostumbrarnos a vivir en grietas?
Estamos empezando a acostumbrarnos a vivir este partido para acá, este es M, este es K, este es de la vicepresidenta, este es del presidente, este ministro a quién responde, y eso es un juego de caos, que ¿sabe quiénes pierden en esos juegos? En esos juegos de tronos y en esos juegos de poder, ¿sabe quiénes pierden? Todos. Empezando por el pueblo, siguiendo por el liderazgo, siguiendo por... ¿Saben? Llega un momento en que nos tenemos que avivar de este juego. ¿Viste el clásico divide y reinarás? Esa es una herramienta del diablo. Es una herramienta del diablo dividir y reinar. Jesús propuso que nos unamos todos y que todos juntos crezcamos hasta ser como la cabeza. No tenemos que vivir con estas grietas y estas divisiones, porque a la larga, tarde o temprano, terminan mal. Tenemos que hacer énfasis y siempre saber que somos distintos, pero ante un conflicto, no dividir, no hablar mal del otro, no generar contienda, peleas entre nosotros. Tenemos que fortalecernos, porque si los hermanos están unidos, nadie puede entrar. Ahora, si los hermanos nos desunimos, nos van a terminar devorando desde afuera. Tenemos que aprender a que juntos, a pelear juntos por lo que es bueno, pelear por rescatar a las personas que necesitan ayuda, pelear por buscar al que está necesitado y no pelearnos entre nosotros. Es muy inmaduro, habla de mucha inmadurez cuando tenemos muchas peleas dentro nuestro, porque se nota mucho nuestro orgullo, mucho de nuestro sed de poder y mucho de la grieta que buscamos o que se genera. Habla mucho de lo que hay adentro nuestro. Tenemos que pegar algunos saltos de madurez hacia adelante, ser lentos para enojarnos, porque así es Dios, ¿no? El lento para la ira, grande misericordia. Y saber que juntos, por ahí no lleguemos tan rápido, pero juntos sí o sí vamos a llegar más lejos. No tenemos que meternos en una grieta o tomar siempre partido por uno o por otro. Tenemos que tomar partido por una de las cosas que es así, es innegociable, que es la unidad. Las palabras más fuertes de la Biblia, los juicios más fuertes de Dios a lo largo de toda la Biblia, fueron para los que pelearon en contra de la unidad de la iglesia. Tal persona está enseñando otra cosa y divide. Che, algunos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo. Che, no se dividan. No es bueno estar divididos. Tenemos que estar juntos. Nos une un montón de cosas, pero sobre todo nos une el puente que trazó Jesús en esa cruz. No seamos Jeroboam, Roboam, tratando de tener poder, tratando de estar acá, allá, poniéndonos de un lado o del otro de la grieta, porque ¿saben quiénes pierden poniéndonos de un lado o del otro de la grieta? ¿Saben quiénes pierden jugando el Juego de Tronos? Yo ya te digo quiénes empezaron perdiendo. Jeroboam y Roboam perdieron los dos. El pueblo perdió todo. Los príncipes perdieron todos. Los profetas perdieron todos. Porque el corazón no puede estar dividido. La familia de Dios es de Dios. Y no podemos dividirnos tras otros dioses, tras otros liderazgos. No, tenemos que estar juntitos y juntitos vamos a llegar mucho más lejos. Tenemos un Jesús que nos une. Que si empezamos a pensar en qué tenemos en común y qué nos diferencia, nos vamos a dar cuenta que tenemos el 98% de cosas en común. Tenemos una cruz, un Jesús que nos amó de tal manera a todos, porque la gracia nos iguala a todos. No hay nadie que sea mejorcito que otro, ni ninguno que merezca un trono mayor que otro, si no es por la gracia de Jesús. No hay nadie que sea mejor que el otro lado de la grieta. No hay un lado de la grieta que es mejor que el otro. La grieta es mala para todos. Tenemos en común muchísimo, que es Jesús, un Dios que nos ama, el Espíritu Santo. Y si todos estamos unidos en esto, vamos a ir creciendo hasta parecernos a la cabeza, que es Jesús, unidos, cada cual cumpliendo su rol. No estoy relativizando que si hay alguien que se está equivocando, no hay que ir a exhortarlo, pero hay que ir a amarlo, amar, abrazar, decir, che, te necesitamos porque estamos en el mismo equipo, vamos para adelante. Tenemos que jugar todos, patear la pelota para el mismo arco. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta.
¿O algún comentario? Estoy maravillada, porque la Biblia es tan actual. No sé, vos capaz nos podés decir de qué tiempo se escribió esta historia, ¿no? Y cómo nos llega hoy, cómo impacta hoy en nuestras vidas. Me encanta. Sí, lamentablemente la Biblia, la historia de la Biblia, quizás por no leerla, se termina repitiendo, ¿no? Esto se escribió, hagamos el cálculo juntos, en el año 900, 1000 más o menos es David, en 960 Salomón, esto es alrededor del año 920 a.C. O sea, hace 2900 años, 2900 y pico de años. Eh, pero tal cual, ¿no? Uno lo ve en las series, uno se emociona. Ayer terminamos de ver con Sin The Last Kingdom, que es una serie justo de reyes que tienen poder, que uno tiene más poder que el otro, que uno va teniendo, se lo van quitando, se van peleando por el trono, conquistan una ciudad. Y esto es muy parecido a eso, ¿no? Y nos sigue pasando en la actualidad. Comparto con vos, Fabi. Es tremendo. Lo que pasa, que me parece que siempre nos olvidamos, es que los humanos somos humanos. Y no tiene que ver con el tiempo, sino que con nuestra esencia, ¿no? Yo creo que eso creo que es el tema en el cual tenemos que tener cuidado, ¿no? Si algo queremos promover en Casa Nueva es que podamos ser... Miren, hace un tiempo, ya hace 6, 7 años, soy muy amigo de un pastor de una comunidad de Buenos Aires, y él hablando de ese tema me decía, este tema, y tiene que ver con el hablar uno del otro, en nuestra comunidad lo tenemos resuelto. Y yo le preguntaba el cómo, y él que me decía que ya todos eran, a ver, como entendemos que en Casa Nueva, por ejemplo, uno de los pilares que tenemos es hablar claro y no dar por sobreentendido nada, ¿no? Y gracias al Señor, cada domingo vienen 30 personas nuevas. Y cuando la persona que está hablando, Marco o el que fuese, dice, en la Biblia, el Antiguo Testamento es una parte, el Nuevo Testamento otra, el número grande es para dividir, el número chiquito, y esto que para quizás todos los que estamos aquí sea algo totalmente básico, creo que también otro pilar que queremos tomar en Casa Nueva es que nos podamos ser frontales y poder sortear esto. Y él me decía, y perdón que me pasé, me volé con esto, es, ya hemos educado a las personas, hemos hecho como un ADN de esta comunidad, que cuando alguien tiene un problema con el otro, se va a hablar. Y si alguien escucha que se está hablando mal de otro, lo que hace es con mucho amor, le dice, bueno, mira, ¿por qué no vamos a hablar? Mira, vos sabés que estoy escuchando, ¿por qué no vamos a hablar con Carlito? Yo te acompaño. Y cuando eso pasa, es un ovillo que se corta rápidamente. Pero creo que es algo que tenemos en nuestra mano para enfermar y para sanar. Por ahí siempre tenemos la idea que tenemos para enfermar. Si yo soy buchón y hablo mucho, enfermo. Pero también yo, Roberto Mancilla, tengo la posibilidad de sanar a las personas que están alrededor mío. Claro, es difícil, porque tengo que decirle, mirá, estás hablando mal. ¿Esta persona sabe de lo que vos estás hablando? ¿Querés que te acompañe? Esta persona es muy bien. Nos vas a entender. Vamos, te acompaño. Y creo que si uno pudiese tener una comunidad, y aspiramos a eso, ¿verdad? Aspiramos a eso, que sea parte del ADN, todo sería más sencillo. Y podríamos hacer esto. Pero yo creo, Fabi, que no tiene que ver con hace 2900 años. Tiene que ver que todos los humanos siempre... O sea, el pecado es lo mismo. El de Adán y el de Eva es muy parecido al mío. Quise hacer la mía. El pecado de Eva, ¿qué fue? Nada, no me importa nada. Yo hago porque yo quiero tener poder y quiero ser como Dios. Y hoy de última es, como es el dicho, casa más, casa menos, igualito a mi Santiago, el pueblito. O sea, es lo mismo. Y creo que es una gran responsabilidad que tenemos. Todos los que amamos esta comunidad es una gran responsabilidad de ser agente, no de enfermar y ser un agente sanador. Pero es difícil, creo que es difícil. Creo que también el último tiempo en Casa Nueva estuvimos, viste, nos fueron tocando textos cada vez más fuertes, viste, esto de no prejuzgar a los demás. Creo que son todas actitudes que salen mucho más del fondo del corazón que de acciones forzadas, digamos.
Entonces creo que está bueno cada tanto evaluar qué es lo que nos puede dividir. Tener prejuicios con otros, por ejemplo, nos súper puede dividir, como estaba dividiendo a los discípulos de la mujer samaritana, o como tantos otros ejemplos. El hablar mal de otro es algo que la Biblia repite muchas veces, que es de lo peor. Entonces, ese tipo de cuestiones, el tener contienda, conflicto permanente, no tensión, porque tensión podemos tener algunas diferencias, pero esa tensión la tenemos que solucionar. Son cuestiones que van muy profundas y todos venimos con un bagaje que a veces no se da esta unidad. Pero tenemos que saber que tenemos que trabajar por esto. Tenemos que pagar el precio de no dividirnos por el pago de impuestos o por lo que sea. Tenemos que trabajar juntos, codo a codo, construyendo juntos. Ese camino que propuso Dios es un camino demasiado hermoso, a pesar de las diferencias, tener la posibilidad de trabajar juntos. Pero también implica que Dios trabaje mucho en nuestros corazones y que y que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios, que cuando nos equivocamos, como se hizo David, tengamos la humildad para ser corregidos y para corregir y pedir perdón cuando hay que pedir perdón. No sé, ¿alguien quiere opinar algo más, decir algo más? Marcos, ¿me escuchás? Sí, perfecto. No, que estaba escuchando recién justo lo de esto y con esto de juzgar y de que prejuzgamos, que hablaba recién también. Qué bien que nos vino el ejercicio de anotar y de darnos cuenta que estamos todo el tiempo juzgando, prejuzgando las actitudes de los demás, las cosas o la forma de los demás y no nos miramos nosotros, ¿no? Creo que este ejercicio que hicimos en la semana pasada de anotar o de por lo menos irnos dando cuenta cuando prejuzgamos o juzgamos mal a alguien, es bueno para poderlo tener permanentemente, ¿no? Para poder también a partir de eso empezar a edificar en vez de juzgar. Porque me parece que eso es lo más importante, que podamos empezar a edificar o a acompañar si vemos que algo no está bien, ¿no? Sí. Y es muy importante en esto que no podemos tener el corazón dividido tampoco, ¿no? Porque muchas veces la grieta se pasa cuando uno tiene el corazón en otro lado, como le pasó al pueblo, ¿no? Como le pasó a Salomón, que tenía el corazón entre 25 dioses, y obviamente el corazón dividido que termina en una vida dividida. El corazón, no sé, como decía recién Luz, el corazón que por ahí juzga es un corazón que tiene una división interna, que se cree a la larga superior a los demás. Entonces creo que el tema está ahí en no ser perfectos, porque ninguno de nosotros es perfecto. No sé si alguno se cree perfecto, lo puedo sacar de la reunión para que nos podamos charlar entre pares. Ninguno de nosotros es perfecto, pero creo que la clave no está sino en tener el corazón, conforme al corazón de Dios, un corazón moldeable, trabajable por Dios y trabajable por la comunidad, y todos juntos pararnos en el puente, no en la grieta. El puente es Jesús, y Jesús es la roca sobre la cual podemos construir, siguiendo el ejemplo de Lucio. No sé si alguien quiere hacer un comentario más. Hoy estuve más breve. Comar, y eso que no juega Talleres hoy, o sea, estuviste muy bien, y eso que no juega la TV, muy bien, muy bien. Fue mañana. Yo también pienso que a veces cuando queremos juzgar, si lo miramos al Señor y podemos orar por esa persona, también nuestro pensamiento va a cambiar. El Señor se aislaba horas y horas orando al Padre. Y creo que eso también nos ayuda a cada uno de nosotros, de orar por la cabeza, por los miembros, por la familia. Y es lo que nos ayuda a caminar con el Señor.
y ver las cosas diferentes, porque Él nos ayuda a verlas diferentes. Totalmente, totalmente. Mientras más cerca de Jesús estamos, menos tenemos para apuntar a otros. Y mientras más enfocados estamos en una misión, en un objetivo compartido, menos nos peleamos entre nosotros. Para mí es una regla de 3 simple, ¿viste? Como en matemática, este por este dividido este. Si nosotros empezamos a mirar para afuera, nos concentramos en la misión, la sociedad está destruida. Está destruida. 2 de cada 3 chicos no están bajo el límite de la pobreza. La estadística, ahora con los nuevos datos económicos de esta semana, como para no irnos a otro lado, la cantidad de gente que se va a quedar sin poder comer por estos cambios. Lo que va a incidir y no podemos estar poniendo la mirada en, che, aquel tiene más poder que yo, aquel generar una grieta, no, aquel. Son discusiones estériles. No porque no terminan, puede ser que termine alguna discusión sacando alguna conclusión buena, pero teniendo tanto trabajo, no podemos ponernos a debatir puertas para adentro. O sea, sí hay que trabajar puertas para adentro, tenemos que seguir acompañándonos, pero cuando nos enfocamos en una misión para afuera, vamos para afuera todos juntos, vamos a buscar, afuera me refiero a no tener divisiones internas, no me refiero a ningún edificio ni nada, ¿no? Pero la verdadera batalla se está peleando cuerpo a cuerpo por esas personas que tienen tanta necesidad de Dios, como nosotros la tenemos. Sí, siempre me gusta pensar que creo que es y ya cerrando con esto, con todo lo que hemos visto, Marcos, hoy, y que también se suma a todo lo que hemos visto, como decía Lucio recién, los últimos 2 domingos, quizás una buena forma de evaluarse, o por lo menos a mí me sirve, es si todas las personas fuesen como yo, ¿la Casa Nueva crecería? Si todas las personas que fuesen como yo, ¿habría inconvenientes en Casa Nueva? Si todas las personas que fuesen como yo, ¿habría chismes? Si todas las personas que fuesen como yo, ¿seríamos amorosos? Y creo que eso me ayuda a que el primero que tiene que cambiar soy yo. O sea, no hay acá, por eso me gustaría que ahora vamos a terminar orando, pero que nos tomemos quizás 5 minutos al terminar cada uno en donde está, en su casa, y nos podamos autoevaluar, ¿verdad? Porque me parece que ahí es la solución, empieza por cada uno. Me parece que pasa por ahí. Pasa por ahí y que Dios nos acompañe en esto. Gracias, Marcos, gracias. La verdad que me hiciste pensar al llevar a la palabra, porque todo lo que hemos escuchado hoy lo sabemos, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo, porque como pasa en la Santa Cena y en hacer memoria, como decimos en Casa Nueva, es bueno que nos hagan recordar lo que tenemos que hacer y nos hagan recordar lo que Dios quiere que no tenemos que hacer. Me parece que está bueno, está bueno. Antes de orar y terminar, agradecerte, Marcos, y también decirles, también pensando en esto, como comunidad, hay algunos, me gusta ver esto, no sé si está bien, Marco y Cintia, no sé si comparten esto que voy a decir yo ahora, pero yo veo que lo que pasa cada martes es como un gran triángulo que está pasando, un gran triángulo, un triangulazo, digamos, de que somos siempre entre 15 y 20, bueno, hoy fuimos 3 en mi cámara, hay 3 familias porque estamos reunidos, acá está Alejandra, acá está, ahí mira, está la Ayrton, acá estamos todos aquí, ahí está la Mari, está la Merce allí. Feliz cumpleaños para el Ayrton. Sí, claro, acá después de ahora, a las 9:15, empezamos a celebrar el cumpleaños acá en casa. Y sé que muchas familias no van a estar en la semana que viene, porque por diferentes temas, por vacaciones y demás. Así que vamos a recordárselo el martes que viene, pero el martes que viene y el próximo martes, o sea, por 2 martes, no nos vamos a estar encontrando. Nos vamos a encontrar de acá 3 martes. ¿Me explico? De todas maneras, los que son parte de lo que es comunicación de Casa Nueva, lo vamos a recordar que no va a haber encuentro el próximo martes y el otro. También para que no nos desfasemos, porque me parece que está tan jugoso. Cada martes nos encontramos entre 15 y 17 personas y me parece que está muy bueno, o más, porque son 17 cámaras, digamos, pero somos más conectados. Así que yo le invito a que oremos y que nos quedemos pensando cada uno qué solución tenemos entre manos y nos podamos evaluar. ¿Les parece bien? ¿Parece correcto?
Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por que tú nos muestras con claridad, Señor, cuál es la solución a esta dificultad y también no ser un agente de enfermedad, sino colaborar, Señor, para que en nuestro medio, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en Casa Nueva, Señor, seamos una persona que una, Señor, que sea un ente de unidad y no, Señor, de dispersión. Señor, tú nos conoces más que nadie, sabes de nuestros errores, tú sabes de los míos particularmente, y te pido, Señor, que tú me ayudes a poderme evaluar, a poder cambiar, dame la fuerza, Señor, ayúdame a llevar a la mente esta situación para poder llevarlo a nuestro corazón y nuestra forma de comportarnos. Señor, como decía Fabi, Señor, tanto tiempo que tú nos enseñaste esto de que se escribió y qué tan actual es, Señor, y es porque realmente somos los mismos pecadores de siempre. Y te pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces ofendemos tu nombre con lo que, no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Pero, Señor, hoy venimos a pedirte que tú nos ayudes a ser un agente de paz en el medio en el cual nos movemos. Gracias, Señor, te pedimos que tú cubras a todas las personas que están con problemas de salud en Casa Nueva, todos los jóvenes que se están yendo estas semanas a sus casas, Señor, en su lugar de origen, Señor, por las vacaciones. Señor, que tú nos sigas guardando. Gracias, Señor, por lo que vemos a Betty, que está también, Señor, después del COVID. Señor, te agradecemos por ella. Te pedimos tu bendición particular, que tú la acompañes al igual que la Rosy, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, también por haberlo traído de vuelta en paz a Tadeo, Señor, y a la Flor y a su hijita, Señor, aquí nuevamente con nosotros. Señor, a cada una de las personas que estamos hoy conectados, te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos bendigas, que tú nos cuides, Señor, y que bendigas a Casa Nueva. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y lo hacemos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, tu bendición. Amén. 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 Bueno, hermanos, un abrazo. Si quieren abrir los micrófonos, saludarse entre todos. Y bueno, y el próximo, miren, acá está el que cumple años. ¿Cuántos años cumplís, Flaco? ¡Feliz tu día! 18. Perdón, pero me da pandemia cantar el cumpleaños por Zoom. Sí. Recuerdos. Una regresión a 2 años para atrás, pero bueno, vale la pena.